Entonces, bueno, bienvenidos sean todos a este webinar que lleva por título Introducción a la Inspección Visual y al equipo IQ Mentor. Mi nombre es Diego Gamarra y seré el encargado en llevar este webinar. Y bueno, les comento que este webinar fue organizado por el grupo Testec. Para aquellos que no conozcan el grupo Testec, les voy a hacer una breve introducción rápidamente para no tomar mucho tiempo del webinar. Entonces, en el grupo Testec nos encargamos de apoyar a nuestros clientes en la selección, uso, manejo, puesta en marcha y mantenimiento de las soluciones que mejor se adaptan a sus necesidades para garantizar su continuidad operativa y la calidad de sus operaciones. Básicamente, en torno a lo que es ensayos no destructivos, análisis de materiales y recubrimientos. Nuestra trayectoria es de 30 años en el mercado y la presencia en diferentes países de la región nos permite optimizar la eficiencia y productividad de las operaciones de nuestros clientes. Somos la empresa líder en la región que, además de comercializar estos equipos, accesorios, consumibles, todo lo que gira en torno a los ensayos no destructivos, análisis de materiales y recubrimientos, ofrecemos soporte técnico en la preventa y en la postventa, así como servicios de reparación, calibración, certificados emitidos por laboratorio acreditado bajo la norma ISO 17025 y ofrecemos formación continua a nuestros clientes a través de seminarios, conferencias, exposiciones y demostraciones como el que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, bueno, esto simplemente era para aquellos que no conocen el grupo Testec, aquellos que ya lo conocían, bueno, muy bien. Entonces vamos a ahora entrar en la agenda, lo que es este webinar como tal. Vamos a dividirlo en 4 puntos principales. Introducción a la inspección visual como técnica no destructiva, resaltando los puntos más importantes que es para los inspectores. Segundo lugar, la óptica, que es la teoría básica de la óptica, no vamos a entrar mucho en esto, pero sí es importante para darle fundamento a la inspección visual. Luego hablaremos de la tecnología básica de video, el cómo se capturan las imágenes y se almacenan digitalmente, o sea, que es la misma tecnología que va para un teléfono celular como para un videoscopio, que es el que vemos en pantalla. Y por último hablaremos del Mentor Visual IQ, que bueno, es el equipo que pueden ver ahí, que probablemente muchos de ustedes están aquí para ver el equipo realmente. Pero bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar con introducción a la inspección visual. Entonces, la inspección visual evidentemente es un ensayo no destructivo como cualquier otro. Me parece que los asistentes a este curso de introducción pueden tener algunas nociones de qué son los ensayos no destructivos, que bueno, es básicamente la inspección de componentes con un método de inspección que no va a afectar la integridad del equipo. O sea, no lo vamos a dañar, no le vamos a hacer nada adicional, es simplemente ver algunas características y en función de eso reportarlas. Hay muchas técnicas no destructivas, ultrasonido, radiografía, corrientes inducidas, y una de ellas es la inspección visual. Pero entonces, esta técnica de inspección va un poco más allá. Esta es una técnica que es intrínseca a todas las otras inspecciones. O sea, suponiendo una radiografía, una persona que vaya a hacer una radiografía, cuando llega al campo y va a ver la junta de soldadura, es muy importante saber que al llegar, el técnico tiene que ver cuál es la configuración de la junta, tiene que ver si puede poner la fuente por dentro de la tubería, si la puede poner por fuera, cuántas tomas tiene que tomar. Entonces, aunque no esté, quizás no tenga la conciencia realmente, está efectuando una inspección visual. Y eso ocurre en todas las otras técnicas. Entonces, bueno, vamos ahora a ponerlo un poco en un plano más de los tipos de ensayos no destructivos que tenemos. Entonces, básicamente hay 3, ensayo no destructivo superficial, volumétrico y hermeticidad, y la inspección visual califica como un ensayo no destructivo superficial, porque al ser visual nada más vemos la superficie de los objetos, no podemos ver a través de los objetos, por lo tanto no es un ensayo volumétrico y tampoco es un ensayo de hermeticidad porque no califica como ensayo de hermeticidad. Un punto que se me olvidó comentarles al principio, si tienen alguna pregunta a lo largo del webinar, por favor háganla por el chat. Entonces, al final del webinar se responderán algunas preguntas por cuestiones de tiempo y el resto de las preguntas serán enviadas por correo
de manera pública. O sea, se verán todas las preguntas que se hicieron durante el seminario. Entonces, bueno, continuemos. La inspección visual, entonces vamos a hablar un poco en qué se basa la inspección visual. Se basa en utilizar la radiación electromagnética en frecuencias visibles para poder identificar las indicaciones. ¿Qué es eso? Básicamente utilizar la luz visible. O sea, nosotros somos inspectores que en este tipo de inspección se basa en poder ver. Nosotros vamos a poder identificar lo que podemos ver. Y las frecuencias visibles, tal cual como piensen en el sonido. O sea, nosotros podemos escuchar porque una persona habla, el sonido viaja a través del espacio y lo escuchamos. Es lo mismo con la luz. Para poder ver cosas es una onda que viaja. Y esas ondas tienen diversas características, frecuencia y longitud de onda. Voy a hacer un énfasis en la parte de la longitud de onda porque la longitud de onda es lo que nos permite diferenciar los colores. Y los colores realmente es lo que buscamos en la inspección, porque lo que se busca es un cambio de contraste. Ese cambio de contraste lo podemos ver de diversas formas, como corrosión, grietas, suciedad, pitting. Entonces, esta es una idea que quiero que la tengan para más adelante. El contraste es muy importante. Eso es lo que nos permite, no solamente a la hora de inspecciones, sino en nuestro día a día, porque si no todo sería el mismo tono y no habría capacidad ni de vivir un día a día normal, ni hacer inspecciones mucho menos. Entonces, continuemos. Ahora hablando un poco más sobre la calidad de la inspección. O sea, cómo un técnico ¿cuáles son los factores que afectan la inspección? Son básicamente 4. El primero sería la calidad del equipo de detección, ojo o cámara. La inspección visual se puede hacer directamente con nuestros ojos o se puede hacer a través de herramientas que permiten la inspección, como por ejemplo el equipo de inspección visual, el videoscopio, que vimos al principio de la presentación. Pero claro, la calidad de ese equipo nos va a dar la calidad de la inspección. ¿Por qué? Porque el ojo tiene una agudeza visual. Los ojos pueden envejecer, podemos presentar enfermedades como miopía, antigmatismo, hipermetropía, que son enfermedades que, bueno, enfermedades como tal no son, sino simplemente con unos lentes se puede adecuar la vista y ya tenemos una vista adecuada para poder hacer el ensayo. El segundo punto sería las condiciones de iluminación. No se puede hacer una buena inspección con mala iluminación. Es muy sencillo. Si no hay luz, no podemos ver el contraste. Y si no podemos ver el contraste, no podemos hacer una inspección. Se basa en el fundamento que hablamos en la lámina anterior. El tercer punto es la capacidad de procesar la información visual. Aquí entra la experiencia del técnico, saber qué buscar. Entonces, gracias a Dios, todos tenemos dentro de todo la misma capacidad de poder procesar la información, bueno, con nuestro cerebro, básicamente. Entonces, siempre cuando vemos muchas cosas y el punto es que no es lo mismo una persona que tiene 20 años efectuando un trabajo, va a saber cómo se ve un defecto, va a saber cómo se ve esa discontinuidad, va a saber cuál es la medición correcta que tiene que hacer en el ala de la turbina o cómo se va a ver una grieta en un cordón de soldadura en comparación a una persona que no lo sepa. Entonces la experiencia es clave. Punto número 4 sería el nivel de entrenamiento y la atención a los detalles. Buscar hasta el más mínimo detalle. Bueno, vamos a la siguiente lámina, que serían entonces los requisitos para un inspector. El primero sería agudeza visual anual, como les comenté, la vista es muy importante, eso es algo que se tiene que hacer anualmente. El segundo sería la diferenciación de contraste de colores, 5 años. Lastimosamente, la permisología exige que el técnico tenga la capacidad de diferenciar colores. Si no los puede diferenciar, no vamos a poder ver lo que hablamos, el contraste. Entonces, ahí es un examen que se tiene que hacer cada 5 años y es un requisito. Y los otros 2 puntos serían la capacitación y la experiencia. Esos serían los otros 2 puntos que son una necesidad. Entonces, en esta lámina vamos a hablar un poco sobre la experiencia, adentrarnos un poco más en la experiencia del técnico. Es fundamental para que la prueba no destructiva sea llevada a cabo exitosamente. Por más avanzado o sofisticado que sea el equipo de inspección, no vale de nada si el inspector no sabe qué es lo que busca. El que no sabe es como el que no ve. La capacitación y la experiencia son claves. Ya estoy repitiendo un poco de lo mismo, pero en esta lámina lo que me interesa o lo que es muy importante para nosotros los que somos inspectores es que esto dice que no importa qué tan avanzado sea el equipo, nosotros somos
una necesidad, somos indispensables, porque nosotros somos los que vamos a saber dónde buscar el defecto, la indicación, cómo colocar el equipo, cómo hacer la medida. Entonces, por eso es que nosotros somos una constante, pero somos una constante cuando somos capacitados, como cuando estamos bien capacitados y tenemos la experiencia adecuada. Eso es muy importante. Entonces, aquí les voy a mostrar un breve video y también como una especie de abreboca para el equipo que vamos a ver más adelante. Entonces, esto es una inspección en una turbina, de una turbina. Aquí se está tomando una medición con el equipo IQ Mentor. Se está midiendo el área. De hecho, vamos a adelantar un poco el video. Aquí. Y la medición de área que nos está dando es 93.12 milímetros cuadrados. Esta misma inspección se realizó con otro equipo y la medida que daba, me parece que es aproximadamente 179 milímetros, pero bueno, no entremos en ese punto de comparar con otros equipos, sino que esta medida es muy precisa. Realmente la medida que se está tomando con este equipo es una medida bastante precisa. Pero ahora vamos a ver lo bueno del equipo, que es lo que ofrece. Vamos a adelantar un poco y esta medición la podemos ver con una visión 3D de nube de puntos. Esa visión 3D habla por sí mismo. O sea, poder ver esta medición de esta manera es otra cosa que la mayoría de los equipos no tienen esta capacidad. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el técnico aquí? El técnico lo que busca ahí realmente es que los puntos de la línea rosada, no sé si los pueden ver bien, estén alineados para que la medida que está tomando sea correcta. ¿Y por qué a eso le interesa al inspector? Porque si la medida que se está tomando no es la correcta, no importa qué tan avanzado o que tenga la herramienta 3D, si no sabe cómo hacer esa medida de manera específica, la medida va a estar mala. Y si está mala, los resultados están malos y podemos poner en riesgo la operatividad de los equipos, pueden haber fallas. Entonces, en esto que quiero resaltar, el técnico muy importante, experiencia y capacitación muy importante. Entonces, bueno, continuemos. Esto se los quiero mostrar, quizás es algo que ya como inspectores es normal, es algo cotidiano, pero aquí hay personas que quizás no tienen esto en mente. Es más fácil identificar algo que está de más que algo que falta. Y esto lo vamos a mostrar con este ejemplo, brevemente. Del lado izquierdo están las Q, del lado derecho están las O. Es mucho más fácil identificar o ver que hay algunas Q que están del lado derecho, básicamente porque están de más, sobra el palito de la Q en comparación al resto de las O. Y del lado izquierdo es más difícil encontrar las O, que las podemos ver ahí. Son 5, hay 5 de cada lado. Entonces, esto, si lo ponemos en un plano de inspección, esto hace referencia a una lista tipo checklist. O sea, una lista de punto a punto. ¿Qué es lo que tengo que inspeccionar? Si yo soy un inspector visual, yo sé que yo tengo que ver el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y lo hago uno por uno. Y esto me va a facilitar el trabajo enormemente. O sea, y no solamente eso, sino que a veces la gente confía en que tiene 30 años de experiencia y bueno, somos humanos, podemos cometer errores. Entonces una lista tipo checklist es muy importante. Ahora bien, normalmente, o vamos a decirlo, las listas de este tipo están en los procedimientos, son una necesidad. O sea, hay que inspeccionar todo. Pero bueno, esto no está de más que lo vean. Ahora hablemos de las limitaciones de la inspección visual. Solo aplica para la detección de discontinuidades superficiales. Los beneficios dependen de la experiencia y conocimiento sobre soldadura, materiales, productos, requisitos y normas aplicables que posea el inspector. La inspección será más efectiva si se empieza en el proceso de fabricación y soldadura propiamente dicha, y posteriormente se continúa en el montaje y en los productos terminados. Este último básicamente es, mientras más tiempo estemos inspeccionando, evidentemente mejor va a ser nuestra inspección. Y los dos primeros puntos son puntos que ya habíamos comentado anteriormente, que no hace falta ampliar. Entonces, si continuamos, hablamos ahora de los elementos básicos para una inspección: inspector, objeto de prueba, instrumento óptico, iluminación, método de registro. Equipos utilizados en inspección visual: lupas, microscopios, boroscopios rígidos, videoscopios, fibroscopios, sistemas de magnificación. Evidentemente, estos equipos que se podrían utilizar van a depender mucho de la aplicación, porque quizás un microscopio no va a ser la mejor opción para hacer una inspección, no sé, de una turbina, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces hay que utilizar más estas herramientas en función de lo que vayamos a inspeccionar.
Algunas herramientas utilizadas, otras serían pit gauge, medidores de ángulo, calibradores de soldadura, calibradores y micrómetros. Estos, en esencia o básicamente, son para las inspecciones visuales y nos dan mucha información. Mediciones, ángulos y calibradores de soldadura es algo que tenemos que tener ahí. Son muy buenos para un inspector para poder tomar medidas, porque no solamente con la vista. O sea, con la vista, la parte de la inspección visual no solamente es ver y identificar los efectos, sino también medirlos. Esta parte también es muy importante. Entonces, con estas herramientas se puede hacer. Hay dos tipos de inspecciones visuales, la directa y la inspección visual remota. Vamos a comentar un poco la inspección visual remota. Básicamente es la inspección que está destinada a zonas en las cuales el acceso es difícil. Zonas que están cerradas, por ejemplo, quizás tuberías que una persona no puede entrar simplemente, se puede meter la sonda por la tubería, quizás es un intercambiador de calor. Evidentemente, la columna vertebral de inspección para estos equipos, por lo cuales fueron diseñados, es para la industria aeronáutica. Ese es el foco principal, pero las aplicaciones son muchas. Aquí les voy a hablar, simplemente los voy a leer, requisitos para la inspección visual directa, y esto es en base al artículo 9 de la ASME sección 5. La distancia de los ojos con el espécimen a inspeccionar debe ser de al menos 600 milímetros, con un ángulo no menor de 30 grados. Se pueden utilizar espejos para ayudar con el ángulo. La iluminación debe ser natural o de luz blanca. La intensidad debe ser de 1000 lux. Requisitos para la inspección visual remota. Los sistemas de inspección visual remota deberán tener la capacidad de generar resultados de resolución equivalentes a los de la inspección visual directa. Básicamente esto es que con lo que yo tome la fotografía o el video tenga la misma resolución que la que yo puedo ver con mis ojos directamente. ¿Ok? Entonces, eso hoy en día ya no es un problema, porque inclusive los teléfonos que cada uno de nosotros puede tener, los celulares, ya tienen una resolución muy buena, inclusive quizás hasta mejor que la de nuestros ojos. Entonces, equipos destinados a hacer inspecciones visuales evidentemente tienen una resolución equivalente o superior a la de la inspección visual directa. Entonces, con eso terminamos la primera sección, la parte introductoria a la inspección visual, y ahora entremos un poco en la parte de óptica. Recuerden que vamos a hablar de fundamentos de la óptica para darle un apoyo o el fundamento como tal a la inspección visual. Entonces, empecemos básicamente hablando de la definición de óptica. La óptica es la ciencia que se ocupa de la naturaleza y las propiedades de la luz y de los fenómenos de la visión. Los que le comentaba, la luz. La luz es imprescindible para las inspecciones y para la óptica, evidentemente. Pero aquí vamos a hablar también de los fenómenos de la visión. Entonces, los fenómenos de la visión son algunos conceptos que tenemos que tener claros a la hora de hacer nuestras inspecciones. Entonces, primero comentemos un poco de la luz. La luz es la porción visible del espectro electromagnético. Lo que está resaltado en negro es la luz visible. Esa sección, solamente ese rango, es lo que nosotros podemos ver. Todo lo que esté por fuera, bueno, podemos ver que va desde las ondas AM de radio hasta los rayos X y rayos gamma, que realmente son la misma onda. La única diferencia es que tienen frecuencias diferentes. Entonces, evidentemente, las convierte en otro tipo de onda. Pero la onda como tal es lo mismo. Lo único es que la frecuencia, nosotros vamos a ser capaces de ver una frecuencia, un rango de frecuencias. Y por otra parte, que esto también ya se los comenté anteriormente, la longitud de onda determina el color. Dependiendo de la longitud, va a representar algún color: rojo, anaranjado, verde, azul. Esto es un concepto importante. Y llegamos al ojo. Los ojos se les tiene que ver como herramientas, y como en cualquier otra actividad debemos conocer las limitaciones para poder llevar a cabo el trabajo de la mejor manera posible. Piensen en una persona que vaya a hacer una soldadura. Evidentemente, es un soldador que ya tiene toda la experiencia y sabe que su equipo de soldar puede hacer ciertas soldaduras, no las puede hacer todas. Entonces, él ya sabe cuáles son las limitaciones de su herramienta. Es una herramienta, la máquina de soldar, al igual que el ojo. Para nosotros, para la inspección visual, el ojo es una herramienta y tenemos que saber cuál es la limitación. Y como el ojo es una parte del cuerpo humano, es una parte que es un órgano, por decirlo así, que envejece.
Entonces, con el tiempo, va perdiendo algunas facultades que quizás cuando éramos jóvenes, quizás podíamos ver mejor, y a medida que vamos pasando con los años, puede generar enfermedades que son muy sencillas de resolver. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos defectos visuales que son comunes. No vamos a hablar de todos, simplemente estos dos: la miopía y la hipermetropía. Uno ocurre cuando el punto focal se encuentra delante de la retina, y el otro ocurre cuando el punto focal se encuentra más profundo que la retina. Esto es muy fácil de solucionar con lentes de contacto, con operaciones muy sencillas, y no pasa nada si una persona tiene lentes. O sea, tienes que hacerte tu examen de agudeza visual, y con ese examen de agudeza visual, cuando lo hagas, hazlo con los lentes puestos o con los lentes de contacto. Y cuando vayas a hacer las inspecciones, evidentemente, también tienes que usar los lentes. Esto no es una limitante, pero sí es importante conocerlo, porque hay muchas personas que piensan que tienen una vista 20/20, que ven perfecto, y hasta que no se ponen los lentes, hasta que no van a un doctor y le dicen, mira, no, tú tienes miopía, tienes presbicia, hasta que no le ponen los lentes no se dan cuenta que tienen un defecto visual. Y eso es común, más de lo que creen. Entonces, ahora vamos a hablar de términos de óptica. Son tres términos fundamentales a la hora de hacer la inspección visual remota, que son estos tres: FOV, que es Field of View, que básicamente sería el campo, el rango de la visión que tenemos. Esto se mide en ángulos. Después tenemos el DOV, que es la Direction of View, que básicamente es hacia dónde vemos, muy intuitivo. Y el DOF, que es el Depth of Field, es ese rango o esa zona en la cual podemos ver con nitidez. Y eso de ver con nitidez es realmente en la zona en donde podemos enfocar, hacerle foco. Entonces, vamos a ver cada una un poco más en detalle. El EOFB, no sé si ven las tres imágenes. A medida que la moneda de la izquierda va hacia la derecha, en esas tres imágenes, la imagen parece que se está tomando desde más lejos, o básicamente, ¿por qué? Porque la moneda está disminuyendo el tamaño, pero las tres fotografías están tomadas a la misma distancia. Las tres están tomadas a la misma distancia. La diferencia es el campo de visión que se tiene. En la primera 50 grados y en la última 120. Y no solamente el tamaño se ve afectado, sino que también, no sé si ya aprecian en la foto de la derecha, que parece que la moneda está ovalada, está como saliendo de la pantalla. Entonces, claro, quizás para algunas aplicaciones usar un tip de esa manera, con ese ángulo, es muy bueno, pero quizás para otras no, y tenemos que usar el tip de 50. Entonces, conocer esto a la hora de hacer inspecciones visuales remotas, saber qué lente le vamos a colocar a nuestro equipo es muy importante, porque el FOV, a medida que es mayor, el área se ve más grande, y a medida que es menor, es más pequeña. Y esto lo vamos a ver en la siguiente lámina, con los fundamentos de aumento. El tamaño real del objeto se visualiza en la pantalla de manera diferente, luego de hacerla pasar por un lente. Por lo tanto, se genera un aumento. El aumento está directamente relacionado con el campo de visión. Mientras menor sea el campo de visión, más grande se verá la imagen. Ok, entonces ahora hablemos de la dirección de visión. Aquí podemos ver cómo sería la punta de nuestro equipo de videoscopía. Hay que seleccionar el tipo de visión acorde a la inspección que estemos realizando. Muy importante saber qué es lo que vamos a inspeccionar. Y en función de eso, seleccionar el tipo de visión. Si es una dirección frontal sencilla, quizás lo más recomendable es que sea una lateral o una oblicua. También existen los boroscopios con prismas variables, entonces la dirección de visión se puede ir modificando a medida que se va haciendo la inspección. Entonces puedes irla variando poco a poco. Por otra parte, tenemos la profundidad de campo, que es el rango de distancia en el cual la imagen es nítida. Como les comenté, es por donde podemos hacer foco, dónde va a estar nuestro punto focal. Ok, entonces ya terminamos la segunda sección, y ahora vamos a hablar un poco acerca de la tecnología básica de video. Entonces, para esta sección, antes de comenzar como tal, quiero que piensen un poco en cómo se han desarrollado las cámaras de nuestros celulares. O sea, en 10 años, las fotografías que podemos tomar han tenido un avance muy, muy alto. Pero realmente, el por qué podemos almacenar fotografías
sigue siendo la misma tecnología. O sea, realmente ese precursor de tecnología es el que aún se usa hoy en día. Claro, mucho más avanzado porque la tecnología ha ido avanzando, pero el cómo sigue siendo igual. Entonces vamos a verlo. Básicamente es una función básica del sistema de imágenes CCD, y ese chip que tenemos ahí, que está sobre una moneda, es lo que permite grabar las imágenes. En todos los teléfonos celulares hay un chip como ese. Hoy en día hay una tecnología diferente que se llama CMOS, pero en esencia es muy parecido al CCD, y el CCD se sigue usando hoy en día. Entonces, ¿qué es CCD? Es un Charger Coupled Device, por sus siglas en inglés, y bueno, vamos a leer, es un sistema de imágenes CCD, es un método de generar, almacenar y transportar imágenes a un monitor o a un dispositivo de almacenamiento mediante señales eléctricas. Un sistema de cámara CCD consiste en sistemas de lentes, un elemento de imagen CCD y un sistema electrónico de procesamiento. Entonces, bueno, está muy bien. Esto simplemente lo que nos está diciendo es que con esto es que podemos generar, almacenar y transportar. Entonces, no vamos a entrar mucho en la parte electrónica del chip, sino más o menos como una idea general que lo podemos ver en esta siguiente imagen, que son los píxeles y la resolución. La cámara CCD es un circuito integrado, o sea, básicamente un chip de silicio de estado sólido. Y los CCD consisten en miles de elementos sensibles a la luz, en arreglos dispuestos en filas y columnas. Estos elementos se denominan elementos de imagen o píxeles. Entonces, si ven en pantalla, vemos muchos cuadros, y cada uno de esos cuadros es un píxel. Cada píxel va a tener información almacenada, eléctrica. Y esa información eléctrica almacenada, cuando se lleva a una pantalla y se juntan toda esa información de cada uno de los píxeles por separado, vamos a tener una imagen, porque cada píxel va a representar un color. Y al unir todos los colores vamos a tener una imagen. Entonces, esto es lo que nos permite realmente ver las imágenes. Y ahora, el tema de la resolución. Mientras más píxeles tengamos, mejor va a ser nuestra resolución. Por eso es que ustedes escuchan en los teléfonos que mi teléfono tiene 5.9 megapíxeles, este tiene 3 megapíxeles, entonces la resolución del primero es mejor que el de la segunda. Entonces, pero aquí vamos a verlo a manera de ejemplo con estos cuadros. En el primero a la izquierda tenemos una resolución de 1 por 1, o sea, un píxel. A medida que vamos aumentando, 2 por 2, 4, 5 por 5, 25, y así sucesivamente hasta que llegamos a 100%. Y podemos ver, ahora, para que lo tengan en cuenta, todas evidentemente son la misma imagen. Si comparamos la primera, el del 1 por 1 y el 100%, la diferencia es muy grande. O sea, podemos ver la letra R con todos sus puntos, y a medida que vamos en un intermedio, podemos empezar a ver una R borrosa. Entonces, claro, la resolución es muy importante para poder ver los detalles. Y si hablamos de inspecciones, estos detalles son lo más importante, porque en ultrasonido, en radiografía, en inspección visual, la resolución es un factor crucial, tener una buena resolución para poder hacer una buena inspección. Entonces, esto es importante, este es un concepto importante. Pero también un concepto importante es este que vamos a ver en la siguiente lámina, la resolución de pantalla. No solo la imagen tiene resolución, sino la pantalla. Nosotros podemos tener una imagen o un video que tenga la mejor resolución, un video que sea grabado en 4K. Pero si la pantalla que tenemos es una imagen que nada más nos permite ver en 720, 800, 1080, no importa qué tan buena sea mi imagen o video, porque no lo voy a poder ver bien en la pantalla. Entonces la resolución no solo depende de la calidad de la imagen, sino también de la calidad del monitor en que veas la imagen. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de una técnica de inspección, radiografía, y es más específicamente la inspección radiografía digital. En la radiografía digital, todo es digital, como podemos tomar fotografías de nuestra radiografía convencional, piensen en radiografía convencional, pero a manera de fotografías digitales. Entonces, cuando esta radiografía yo la pongo en una pantalla, la resolución de la pantalla por norma tiene que ser una pantalla de ultra alta definición. La norma te exige que lo que tú vayas a ver por radiografía digital esté en la mejor calidad posible para poder evaluarla de la mejor manera. Entonces, nada más quiero que tengan eso presente. Evidentemente, en la inspección visual remota
No sé si al principio de las láminas se acuerdan que habíamos dicho que la resolución tiene que ser al menos de la vista de los ojos. Entonces, claro, quizás una resolución 4K o Ultra HD está de más, ¿no? Llega un poco más allá. Pero si nuestro equipo tiene la capacidad de evaluarlo de esa manera, evidentemente hay que sacarle provecho. Y para sacarle provecho, tanto la imagen / video tienen que tener buena resolución como la resolución de pantalla. Entonces, con eso ya terminamos, vamos a decir, la parte teórica de este webinar de introducción a la inspección visual. Y ahora vamos a hablar del equipo del Mentor Visual IQ. Entonces, vamos a empezar básicamente con este video. Yo creo que este video explica mucho de lo que yo les puedo decir. Evidentemente vamos a ver todos los detalles del equipo más adelante, pero vamos a empezar con este video que fue tomado con el IQ Mentor. Entonces el video inicia tomando esta medida. Vemos que, bueno, quizá el video adelanta un poco más y tomamos una medida. El inspector va haciendo la medición correcta y llega a la decisión de que la medida es de 1.39 milímetros. Entonces vamos a suponer que ese es el caso. Entonces llega otro inspector y agarra el IQ Mentor y vuelve a hacer la medición y toma la misma medida. Y llega un tercero, un cuarto, quinto, de repente el procedimiento me exige que sean 5 mediciones. Entonces tomé 5 mediciones y las 5 me dieron 1.39 milímetros. Claro, vamos a suponer, fue una medida muy exacta, fue muy precisa la medida. O sea, fue muy, el valor, vamos a decir, correcto, porque es el que nosotros asumimos que está correcto porque tenemos repetibilidad del ensayo. Pero bueno, realmente eso está bien. O sea, ¿cómo yo sé que la medida que estoy haciendo es la correcta? Porque esto es una imagen 2D, realmente. Esto podría tomarlo con mi teléfono celular y ver, bueno, esa es la medida que me está dando, ¿no? Pero entonces ahora es donde viene el valor agregado enorme que tiene este equipo, que es la nube de puntos o mejor conocida como la imagen 3D. Entonces vamos a adelantar un poco el video. Entonces aquí, bueno, pueden ver la imagen 3D que se ve. Y aquí hay una gran falla en la medida. La falla que tiene es que la medición que se está haciendo es de punto a punto, no se está haciendo la medición del borde, que es realmente lo que interesa en esta aplicación específica. Claro, este no es un problema del equipo, este es un problema de que el inspector hizo mal la medida. Pero claro, el equipo aquí te permite ver que la medida se hizo mal. Entonces, claro, el inspector ahora puede, bueno, voy a corregir mi medición. Poder hacer eso, poder verificar la medida, es algo que no se encuentra en otros equipos. Esto es algo, solamente la 3D habla por sí mismo. Entonces, claro, aquí el inspector llega y ve, mira, la medición que hice está mal. Lo mejor es que haga la misma medición, pero no línea, sino multisegmento, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, con esta medición multisegmento, voy a tener la medida correcta. Y al tener la medida correcta, mis resultados van a ser satisfactorios, no van a haber errores, puede que no hayan fallas. Eso es lo que, a fin de cuentas, lo que nos interesa es que nuestro trabajo sea fácil y eficiente y, evidentemente, correcto, y que en función de eso no se presenten fallas. Entonces, esta herramienta, poder verificar, habla por sí mismo. Entonces vamos a ver la siguiente lámina, vamos a dos conceptos que hablan un poco de lo mismo que estaba hablando, exactitud y precisión. La exactitud se refiere a qué tan cerca del valor real se encuentra el valor medido. Y la precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de varias mediciones de una misma magnitud. Quizás es un poco enredado el concepto, pero vamos a ver las imágenes, que es más sencillo entenderlo. Entonces, en la primera imagen no somos precisos y no somos exactos. En la segunda somos precisos porque todos los puntos están, vamos a decirlo, cerca unos de los otros, pero no estamos siendo exactos porque no estamos en el centro, nos interesa estar en el centro. En la tercera, estamos siendo exactos porque todos están acercándose hacia el punto central, pero no estamos siendo precisos porque hay dispersión de los resultados. Y en el último, estamos siendo precisos y exactos. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa en todas las inspecciones, ultrasonido, radiografía, corrientes inducidas, termografía, inspección visual en cualquiera, nos interesa ser precisos y exactos, porque eso es lo que tenemos que apuntar, eso es lo que tenemos que ser siempre en nuestras inspecciones, ser preciso y exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a dividir esto por colores. Entonces, verde evidentemente es lo que tenemos que apuntar, lo que tenemos que llegar a hacer, lo que tenemos que buscar. Rojo es la peor situación.
Y los amarillos son una situación intermedia. ¿Por qué? ¿Por qué la A y la C son intermedios? Bueno, porque si nos está ocurriendo esto, evidentemente el técnico se va a dar cuenta, mira, yo estoy cometiendo un error de medición o el equipo me está fallando. O quizás es una mezcla de los dos, quizás el equipo y yo también estoy fallando. Entonces, claro, ahí pero se va a dar cuenta. El problema en el punto B, que es lo que no, que es lo peor, es que al ser precisos, nosotros pensamos que estamos siendo exactos también. Pero hay que verificar. Entonces, eso es lo que nos estaba pasando en el video de la lámina anterior. Porque yo tomé muchas medidas que todas me daban 1,39, tomé 5, estaban, bueno, me parece que estoy siendo preciso, ciertamente, pero no estaba siendo exacto, entonces iba a tener problemas más adelante. Entonces, el poder verificar, esa es la mejor herramienta que pueden tener en un sistema de inspección, la verificación. Entonces, sigamos ahora sí a hablar de las bondades del Mentor Visual IQ. Lo primero, que ya no voy a adentrarme en esto, ya es repetir, precisión, exactitud, verificación. Luego, hablar de simplicidad a la hora de la inspección. No saben lo fácil que es hacer una inspección 3D. Los que tengan experiencia saben que hacer inspecciones estereoscópicas toma un poco de tiempo porque tienes que tomar las imágenes de ambos lados, tienes que tomar cierto tipo de imagen preciso y no es imposible, no es que sea hiper difícil, una persona con experiencia lo puede hacer rápido, pero con esta tecnología de imágenes 3D es tomar una fotografía. Es tomar una fotografía muy sencilla, más adelante les voy a explicar cómo es ese funcionamiento de la 3D, pero es muy, muy fácil. Entonces, esa simplicidad te ahorra tiempo y te ahorra, que es el siguiente punto, dinero, reducción de costos. El poder reducir los costos y el tiempo de inspección es una ventaja que trae este equipo que es muy grande. Como les comenté anteriormente, la columna vertebral que tiene el desarrollo de este equipo fue la industria aeronáutica y específicamente para la inspección de turbinas de avión. Desmontar una turbina de avión cuesta mucho dinero y si con un equipo de este nivel solamente se puede hacer la inspección, ver, cerciorarte, tener 100% de la garantía y poder verificar que lo que estás midiendo es lo que es, eso no vale más que cualquier inspección que se pueda hacer. Entonces, este equipo vale lo que uno quiere ver. Luego, reducción de tiempos de entrenamiento. Al ser sencillo, evidentemente es fácil explicarlo cómo se utiliza. Proceso estandarizado, esta es una de mis, vamos a decirlo, mis puntos favoritos de este equipo, aparte de la imagen 3D. El proceso estandarizado es una herramienta que tiene, se llama MDI, vamos a verlo más adelante. Te permite diseñar lo que vas a inspeccionar y hacerlo punto por punto y no va a haber errores. O sea, puede haber errores por el técnico, pero no te va a fallar el paso a paso. Y eso te facilita la evaluación. ¿Por qué? Bueno, porque vas a tener reportes estandarizados. Tú puedes estandarizar el proceso y puedes estandarizar el reporte de resultados. Características resaltantes del hardware son sondas intercambiables, touchscreen, portátil y maniobrable. El primer punto, touchscreen realmente no es algo así súper innovador. Todos nuestros teléfonos o la mayoría de nuestros teléfonos son táctiles. El equipo es portátil y maniobrable, siempre vamos a apuntar a eso. Pero realmente lo que es súper resaltante y muy bueno es lo de las sondas intercambiables. Porque anteriormente o inclusive hoy en día con otros equipos de otras tecnologías, la sonda va pegada al equipo. ¿Y qué es lo que pasa? Si la sonda se daña, claro, no es lo normal que se dañen, pero puede pasar porque estas sondas están diseñadas para las aplicaciones que se le van a dar. Entonces, evidentemente, tienen que ser duraderas. Pero pasa, las sondas se dañan, puede pasar. Y se reirán, pero la manera más habitual o lo más común de que una sonda se dañe es con la caja del equipo. La gente guarda el equipo en la caja y no metió bien la sonda y cierra la tapa y ahí le haces una indentación. Y claro, haces eso 2, 3, 4 veces y la imagen no te va a quedar bien nunca porque ya estás dañando la sonda. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como la sonda estaba pegada al equipo, tenías que enviar el equipo a fábrica, porque la sonda no es algo que uno pueda arreglar en su casa, en su empresa. Entonces, bueno, se tiene que enviar la sonda a fábrica para que la reparen. Eso
es malísimo porque te para las inspecciones, no tienes el equipo. En cambio, con el tema de sondas intercambiables, si se te daña una sonda, solo envías la sonda. ¿Y qué es lo que haces? Le colocas otra sonda que tengas en tu almacén o en tu equipo de inspección si tienes varias sondas y sigues haciendo tus inspecciones. Y más allá de eso, puedes seleccionar qué sondas le vas a colocar, porque no todas las aplicaciones requieren la misma longitud de la sonda, no todas las aplicaciones requieren el mismo espesor de la sonda. Entonces puedes tener sondas de varias longitudes y puedes tener sondas de varios espesores que simplemente lo desconectas, lo desenchufas de tu equipo y lo enchufas en nuevamente la que te interese. Eso vale oro. Eso es una necesidad que tenían los clientes y que los desarrolladores, el fabricante, se dio cuenta y cumplió. Pero entonces vamos a hablar un poco de los tipos de IQ Mentor que hay. Hay varios niveles, evidentemente. Están los low mid, high mid, que son, vamos a decir, tecnología media, y la tecnología de alta gama son los Analyze, Touch, Inspect. El Flex y el Detect son los de, vamos a decir, gama media. No todos los equipos tienen esa característica de las ondas intercambiables, nada más el Analyze y el Touch. Los high-end son los que van a tener la tecnología 3D. Y evidentemente esto es para hacer asequible el equipo a diversas aplicaciones, porque no todo el mundo requiere una imagen 3D o no todo el mundo requiere sondas intercambiables. Hay algunas aplicaciones que son muy sencillas, que con un equipo, con un Flex o un Detect, es suficiente. Entonces, claro, están todas las gamas y todas esas gamas nosotros las tenemos acceso a estos equipos. Entonces es importante que esto también lo sepan, que dentro del IQ Mentor hay varios niveles. Más información, bueno, la pueden solicitar luego, de cuál equipo es el que me satisface mis necesidades. Entonces, bueno, eso es para que lo tengan en mente. Entonces ahora vamos a hablar de las mediciones más precisas. Yo realmente la única que voy a hablar a fondo es la de 3D. Todas las otras las voy a mencionar por encima, pero la única es la de 3D. Medición 3D de fase, luego tenemos medición estereoscópica 3D, medición estereoscópica convencional, medición por comparación, Inspection Manager, que es el sistema que te lleva todas las inspecciones del equipo. Eso también lo podemos comentar más adelante. Entonces ahora vamos a hablar sobre cómo se hace la medición 3D. La medición 3D del desplazamiento de fase se hace por 3 patrones de sombras sinusoidales desfasados en 120 grados que son proyectados sobre la superficie objetivo. Los patrones son proyectados utilizando 2 sets de LED, uno a cada lado del sistema óptico, y la imagen de cada patrón es registrada por la cámara CCD. Entonces, ¿qué es eso? En resumen, vamos a ver la parte de la derecha de la pantalla. Aquí van a poder ver que se toman las fotografías de ambos lados. Ahí, perdón. Ahí. Se van tomando las fotografías. Y esas fotografías, como les comenté en el texto que leí, tienen patrones de sombra. Esas sombras que se van a reflejar sobre la pieza que le estamos tomando la fotografía son lo que le van a permitir al algoritmo del equipo generar la imagen 3D. Entonces, la imagen 3D se genera en función de sombras. Entonces, esa es la magia, esa es la tecnología que tiene el equipo. Evidentemente tiene un algoritmo complejo que es automático, no es que tomas la fotografía y tarda, no sé, 15, 20 minutos en generarse la imagen, no. La imagen es automática. Tomas la foto, tarda aproximadamente entre 2 y 3 segundos mientras se toma la fotografía, porque como vieron son varias que se toman de cada lado, y ya tienes tu imagen. Tarda unos segundos en procesar la imagen y ya la tenemos. Esa es la tecnología de medición 3D. Entonces ahora vamos a hablar sobre la medición 3D, que es lo que acabamos de ver, pero los beneficios. ¿Qué beneficios me da poder tener esta herramienta? Porque bueno, quizás para algunas aplicaciones no me interesa, pero solamente piensen en esto. Si yo soy capaz de tomar una fotografía de una pieza y luego puedo rotarla, verla desde varios puntos de vista, perspectivas, puedo colocarle una paleta de colores para ver cuál es la profundidad que tiene cierto punto. Si puedo hacer todo eso, ¿qué me va a dar a mí como inspector? Eso me va a dar a mí como inspector información. Me va a permitir verificar, me va a permitir ver cosas que antes no podía ver. Y a fin de cuentas, a un inspector lo que le interesa es tener la mayor cantidad de información posible para poder dar los mejores resultados. Entonces, esto es un beneficio.
La nube de puntos es un beneficio y eso no hay que discutirlo. Solamente poder ver la nube de puntos, ya solamente con verlo, eso ya habla. Entonces, para mí ese es el beneficio, información, me da información. Y eso me mejora a mí como inspector. Yo voy a ser mejor inspector si utilizo mejores herramientas. Entonces ahora vamos a hablar de los otros tipos de medición que hay. Son varios, algunos serán convencionales, pero claro, a esto hay que añadirle que no solamente la medición va a ser convencional, sino que además le agregamos la 3D. Entonces vamos a uno por uno rápidamente. Medición longitudinal, punto a punto. Este tipo de medición no puede ser efectuada sobre superficies curvas. Y al tener la medición 3D podemos asegurarnos que la superficie no es curva, porque muchas veces podemos tener una imagen que parece plana, pero no lo es. Entonces con la 3D, una gran ventaja para las mediciones lineales. La zona de inspección tiene que ocupar la mayor cantidad de la pantalla. Y bueno, lo que está a la derecha, para que, bueno, son buenas prácticas que se pueden llegar gracias a la tecnología 3D. Luego tenemos la medición multisegmento. Con la medición multisegmento vamos a medir con varios puntos. Entonces nos va a dar la medición longitudinal, pero o sea, nos va a dar la suma de todos los segmentos. Va a ser una medición longitudinal, pero por segmentos. Entonces, estudie la nube de puntos para asegurarse de la correcta posición de los puntos. Y otra recomendación como buena práctica sería separa al máximo posible los puntos para disminuir el efecto del ruido. ¿Ok? Claro, mientras más puntos tengamos, más ruido se puede generar, y al generarse más ruido, nuestra medición quizás tiene errores. Entonces lo mejor que podemos hacer es colocar la menor cantidad de puntos posible. Y el ruido no es algo que solamente está en inspección visual, está en todas las otras técnicas de inspección. Está en ultrasonido, en radiografía, corrientes inducidas. El ruido es algo que está ahí, que tenemos que siempre buscar la manera de disminuirlo para que no afecte nuestra inspección. Siguiente punto sería punto línea. Entonces en esta medición básicamente medimos desde una línea de referencia a un punto, y con la 3D podemos asegurarnos que la posición de los puntos es la correcta, o sea, está sobre la línea que nos interesa que esté. Verificamos que la línea de referencia no esté inclinada, y con la nube también podemos asegurarnos que la línea de medición no esté en diagonal. Todo eso, un gran beneficio. Lo siguiente sería el perfil de profundidad. Otra buena práctica sería establecer como superficie de referencia una zona plana cuya curvatura solo ocurre en una dirección. Y si se hacen mediciones en una superficie curva, colocar los cursores para que la línea de perfil de referencia también sea curva. Este perfil de profundidad que vemos ahí, que es la imagen que está en el centro, nos da mucha información porque nos va a dar espesores. Y esa imagen se genera, no sé si logran ver, en la parte de la izquierda hay una línea blanca sobre la grieta. Esa línea blanca va a ser el perfil que va a estar representado en la imagen del centro. ¿Ok? Entonces, claro, podemos tener muchos perfiles, vamos a poder ver muchos perfiles. Eso es mucha información que vamos a poder analizar. Claro, una cosa que creo que no les había comentado, al tomar una imagen 3D, yo puedo hacer múltiples mediciones. Yo nada más no me limito a hacer una medición de tipo perfil. Yo puedo hacer varias mediciones de tipo perfil, o puedo hacerme una medición tipo perfil y además hago una medición lineal, además hago una medición de área. Entonces puedo hacer múltiples mediciones. Eso también, y no en archivos separados. O sea, no lo piensen que tengo que separar los archivos para hacer un tipo de medición por cada uno. No, puedo hacer todos en el mismo archivo. Entonces, eso es bueno que lo sepan. La siguiente sería, bueno, vamos a hablar ya de las 9 puntos, y aquí este video realmente es para que ustedes vean lo que les estaba comentando anteriormente. En la imagen de la izquierda se ve una imagen que realmente parece ser plana, porque no hay mucho contraste, no hay mucha diferencia en los colores. Quizás ustedes se pueden percatar porque, bueno, ya está la imagen de la derecha y tiene un sombreado verde que parece que hay una profundidad, ¿no? Pero claro, con una imagen 2D normal, convencional, no nos hubiésemos percatado de que hay profundidad ahí. De hecho, vamos a ver el video y podemos ver que tiene una profundidad grande, o sea, tiene 4.29 milímetros. Y
Y el equipo, miren lo que nos permite hacer. Podemos poner una paleta de colores y en función del color de la paleta te va a dar la profundidad. Entonces podemos medir todos los puntos de esa hendidura. Eso realmente es genial. Esa es una herramienta genial que tiene el equipo. Si vamos más adelante, bueno, podemos ver que aquí estamos haciendo una medición lineal sobre la imagen 3D y al rotar la imagen 3D vemos que nos dice por dónde está tomando esa medida. Y más adelante inclusive podemos hacer una medición multisegmento para que vean cómo se ve una medición multisegmento de varios puntos en una imagen 3D. Vamos a acercarnos aquí. Justamente ahí. ¿Ven cómo el relieve rosado baja por la hendidura? Esa medición multisegmento está asociada a la imagen 3D que estamos tomando. Y viendo la imagen 3D vamos a poder darnos cuenta si realmente está bien o no. Ahí yo estoy viendo que está mala, porque lo rosado no está llegando hasta lo más profundo. Entonces, claro, ahí tengo mi verificación. La herramienta, este equipo es muy bueno, realmente. Vamos entonces a la siguiente lámina. Y llegamos a lo que yo les dije que era una de mis partes más, bueno, favoritas del equipo, que es el menú Directed Inspections, por sus siglas en inglés, mejor conocido como MDI. El equipo no habla de menú Directed Inspections, sino de MDI. El título básicamente es Menú Dirigido de Inspecciones. O sea, nos va a dirigir la inspección. Entonces vamos a la siguiente lámina y yo les voy a comentar básicamente cómo es la inspección visual sin MDI y la inspección visual con MDI. En la inspección visual sin MDI, en la parte de la izquierda podemos ver que es una carpeta de un pendrive, un USB, y ahí están todas las imágenes de una inspección que realizamos en un día. Todos los videos, todas las fotos están en el orden del momento que fueron tomadas, porque bueno, gracias a Windows se las graba por hora. Pero claro, aquí te está dando nombres genéricos. ¿Cómo vamos a identificarlo? No hay separación por carpeta. O sea, todo eso es tiempo que le toma el inspector cuando llega a la oficina, cuando llega a la empresa, en su casa en la noche, cuando tiene que ponerse a hacer los reportes. Bueno, esta imagen correspondía a qué álave, a qué tubería del intercambiador, a qué video corresponde con qué imagen. Oye, es un trabajo. O sea, puedes pasar horas discerniendo, viendo cuál es la correcta, cuál es la que está mala, cuál es. Entonces, claro, se puede hacer, porque de hecho así es como se hacía antes. Lo que puedes hacer es, bueno, tomas una foto antes de tomar la foto con una letra y entonces te vas identificando por un sistema de letras o por días que colocas el día con marcador marca metal o algo así. Bueno, se puede hacer, pero es muy engorroso, me parece. Ahora vamos a hablar del MDI. Con archivos MDI, con el sistema de MDI, vamos a tener archivos identificados y separación por carpetas. Ahí tenemos la carpeta que se llama 477991-22. Ese probablemente es el serial del equipo. Entonces lo identificamos por serial y dentro del serial vamos a tener múltiples carpetas. Y cada una de esas carpetas puede hacer referencia a cierta etapa de inspección. O sea, la etapa 1 de la turbina, la etapa 2 de la turbina. Y dentro de cada una de esas carpetas de las etapas están las fotografías y están los videos. O sea, ya está separado. Y aparte de eso, cada archivo tiene su nombre correcto, porque yo le asigné al momento de preparar mi MDI los nombres a cada uno de los archivos dentro de las carpetas. Entonces, claro, eso ahorra el trabajo del inspector muchísimo. Entonces, esto les demuestra lo que habíamos hablado antes, que es ahorro de tiempo, facilidad para la evaluación y reducción de costos, porque a fin de cuentas, al reducir tiempo es reducir costos. Aquí, entonces, este ya es el software como tal, es como un flujograma realmente. La planificación MDI Builder es lo primero que se hace, se planifica, luego se va a la etapa de inspección y finalmente vamos al reporte. Entonces, vamos a cada uno de ellos rápidamente. La planificación de la inspección. El MDI Builder es un software que permite crear los lineamientos de la inspección que luego se cargan en el IQ Mentor. Entonces, aquí tenemos la pantalla, vemos que tenemos varias etapas. Una turbina puede ser CFM56, tiene la etapa del booster, la combustión, compresor, HPT, LPT, y dentro de la combustión tenemos otras subcarpetas. Entonces podemos tener carpetas dentro de carpetas. Eso realmente está muy bien. ¿Y cómo lo vamos a ver en el equipo? Vamos a ver así. Yo voy a ir seleccionando punto a punto qué es lo que voy inspeccionando. Y no necesariamente tiene que ser en el orden correcto. No necesariamente tiene que ser en el orden correcto.
puedo empezar por el booster, luego pasar a combustion, HPT, LPT. Entonces es una herramienta muy sencilla. Vamos a la siguiente. El MDI brinda contexto a las imágenes desde el momento que se toman, facilita el trabajo en inspección. Reportes estandarizados, realmente el reporte lo vamos a poder tener en archivo de Word o PDF. Y nosotros le vamos a poder colocar la imagen de nuestra empresa, vamos a poder colocarle los puntos que nosotros queramos, personalizarlo. Y aparte, como no solamente se personaliza ya directamente en el equipo, sino que además, como lo tenemos en el archivo del Word, vamos a poder modificarlo, perdón. Vamos a poder modificar ese archivo de Word. Entonces, continuemos a la siguiente. Entonces, bueno, ahora ya con esto ya terminamos toda la información que tengo sobre el equipo IQ Mentor. Lo único que los dejo es con es que el conocimiento son las herramientas. Capacítense, o sea, capacítense en las técnicas de inspección que vayan a realizar, porque podemos tener el equipo de vanguardia, el equipo más tecnológico que podamos tener, pero ¿cómo se dice? El conocimiento que tenga un inspector vale mucho más que eso. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto estamos listos por el día de hoy del webinar. Entonces creo que ahora vamos a entrar a la fase de preguntas por el chat. Evidentemente, como les comenté al principio, por cuestiones de tiempo no se responderán todas las preguntas, pero todas las preguntas se publicarán con sus respectivas respuestas. Van a ser abiertas para todo el mundo y se le enviará a cada uno de manera personalizada. En caso de tener una pregunta técnica que quiera ser enviada por correo, o sea, directamente a mí, que no vaya a entrar dentro de las preguntas del chat, las pueden enviar a ese correo. Y en caso de querer alguna cotización o preguntas comerciales sobre alguno de nuestros equipos, no solamente el IQ Mentor, como sabrán nosotros, vendemos equipos de ensayo instructivo asociados a todas las técnicas. Entonces, bueno, pueden enviar un correo a la siguiente dirección, info@testecndt.net, y el mío personal es diego.gamarra@testecndt.net.